Lo único que estamos haciendo es señalar que hay una caja de herramientas con 10 o 20 precisiones que uno lleva para una caja de herramientas con unas 10, 20 precisiones conceptuales de algunos autores que uno va a ir acomodando en el texto que elabore. Nada más que eso. ¿Los quién? Que hay gente que habla de los dispositivos, independientemente de los recursos que nosotros llevemos, cuando teóricamente no es lo mismo el dispositivo que la cámara. O sea, esto es como si vos tenés un conjunto de conceptos de autores que si voy a sacar este, lo voy a incorporar a esta parte del texto porque me sirve para esto. Para todo el escrito, porque el escrito va a tener que tener detectar el problema, una fundamentación, la definición de alguna finalidad o de objetivos, las líneas de acción, su formulación y fundamento, y los procesos, las acciones propiamente dichas, y el proceso evaluativo. Y en cada uno de ellos, ese es el centro. Todo esto, diciéndolo groseramente, son los condimentos teóricos que demuestran que detrás de un plan de acciones, objetivos, tú tienes una base teórica que permite fundamentar. Se pueden usar juntos o por partes. Puedes tomar una parte del concepto de educación y ponerla al principio y otra parte ponerla en el fundamento de una línea de acción. O sea, no se trata de un tratado sobre educación, no se trata de un tratado pedagógico, sino que se trata de ciertos recursos que vienen de la pedagogía, algunos de ellos, otros de otros campos, que yo puedo utilizar. El escrito a libro abierto no es un escrito ni lo fue nunca, jamás en la vida, para ir con valijas de libros. No. ¿Es argumentativo o no? Es de elaboración personal, porque el centro de tu escrito no es lo que dicen los libros, es si puedes hacer un plan de intervención. Para hacer un plan de intervención, tú tienes que saber que vas a tener que referir a los distintos actores institucionales. Y vas a tener que poner la idea de lo que es un actor institucional. ¿Y qué quiere decir eso hoy en la teoría? Y vas a tener que poner que hay una estrategia de intercambio y elaboración para producción de conocimiento entre los docentes, pero que eso tiene detrás una concepción sobre la organización que es teórica y que la elaboran los teóricos. Entonces, en lo que se refleja en lo escrito, que es personal, que no es el resumen de todo esto, porque si fuera desarrolle el rol de supervisor, del director como supervisor. Ah, eso es otra cosa. Es un escrito. No. Esto es, considerando el eje, el director como supervisor, organiza un plan de intervención para solucionar los problemas en la enseñanza de la matemática que tiene una escuela, donde sus maestros son todos recién recibidos, ninguno tiene cursos posiniciales, donde la comunidad presenta una actitud demandante. Ese es tu problema. Ahí es donde tú vas a tener que meter las herramientas teóricas. Hasta ahora hemos visto distintos aspectos de una misma herramienta teórica. Herramienta teórica de educación. ¿Qué cosas puedo manejar en un escrito para un concurso de directores de la herramienta de educación? Y puedo manejar qué características tiene, puedo manejar cuál es su finalidad, y ya que pongo cuál es su finalidad en la educación formal, pongo qué finalidad le atribuye el Estado uruguayo, porque el escrito es un escrito contextualizado a un director de escuela en Uruguay, entonces tiene que saber qué mandato le dio el Estado, porque si no lo sabe, la cosa no camina. Dicho groseramente, ¿qué más vimos de educación? Los mandatos que hay
que son las bases totales para elaborar el trabajo, con el foco en el aprendizaje. ¿Qué más vimos? Que la educación puede tener tensiones y que esas tensiones me pautan. ¿Cómo voy a orientar el ejercicio del rol docente en la institución? ¿Cómo lo voy a orientar? Desde el polo de la atención de la intervención sobre otro o desde el foco de la intervención con otro. ¿Cómo voy a orientar el proceso de formación de esos maestros que en la escuela que me había tocado eran recién recibidos sin cursos postiniciales? ¿Sobre ellos o con ellos? Y eso da lugar a líneas de acción totalmente distintas. Es todo lo que vimos hasta ahora. Y vimos además algún recurso teórico que no puede faltar, como que la educación es definida por el Estado uruguayo y que eso requiere una ampliación del concepto de los derechos humanos. ¿Y por qué es importante eso? Porque tienen un ítem, que es un tema, que es la inclusión. Y en la inclusión se trabaja con los derechos humanos culturales, el derecho a la diversidad. Y eso es una ampliación de los derechos humanos. Entonces, cuando veamos algún elemento de inclusión, vamos a ver para qué sirvió poner esa digresión, que a nadie le puede faltar, que la educación es definida como un derecho humano. Y una mención a que eso supone una ampliación del campo de los derechos humanos, desde los derechos humanos básicos, a la integridad física, a la expresión, a la opinión, al derecho a pensamiento, a otros que son los derechos económicos, culturales y sociales, entre los cuales está el derecho a la educación. Y van a ver que hay una tercera y una cuarta generación. Y ahí van a venir el derecho al diferente. Porque si no mencionan eso en el escrito de cuestión esta de inclusión, no saben. Así hayan leído de inclusión todos los libros que hayan leído, si tú vas con una rastra de libros de ese tipo, pero no llevas en tu cabeza que tu herramienta es la generación de derechos humanos y entre ellos el derecho a la diferencia, tú tendrás muchos libros pero no tenés norte, porque no podés jerarquizar. Entonces, esto lo que busca es jerarquizar ideas. ¿Para qué? Para que las usen. Es más, ¿cómo debería ser? Escribite en una hoja cada uno de los conceptos recuadrados que vas a usar. A veces se escribía así. Concepto de educación, le pongo educación acá. ¿Qué autores voy a nombrar? Algunos los llevaré y otros los llevo en la cabeza. Para decir que la educación es... Que Paulo Freire dijo que la educación es una praxis que implica la acción y la reflexión. Miren, muchachos, no llevan ningún libro porque lo saben de memoria. Además, no olviden que todo lo que sea citado va entrecomillado. Eso es una duda que ¿se puede utilizar comillas sin ningún problema? Sin ningún problema, pues a nivel abierto. No, pero pensando en cuando te pone tiene citaje, a ver. No, si cita podés poner comillas. Pero si no quieren, simplemente se pone como lo expresa Paulo Freire. ¿Ah? O tal cosa según la concepción de tal autor. ¿Ok? Bien. Vamos ahora con otro elemento de la caja de herramientas que no les puede faltar. Yo diría que más delicado. Toma agua porque te veo como para desmayar. Más delicado que el de educación. En la caja de herramientas de ustedes deben llevar una idea de institución. El que no lleve una idea de institución no puede hacer un plan de intervención institucional. Y para simplificando, porque esto está simplificado, dice 2 precisiones en torno a instituciones y otras 2 precisiones debajo. La primera dice materialidad y simbólico y la segunda instituido e instituyente. La institución tiene un aspecto material. ¿Qué quiere decir un aspecto material? Quiere decir sus edificios, sus recursos, su personal docente, sus auxiliares.
sus reglamentos. Es lo material, lo tangible, lo concreto. En esta escuela hay 15 maestros. El local escolar dispone de un patio para hacer actividades de educación física. Tiene instalada sala de videoconferencia. Hay un reglamento que dice cuáles son las funciones del maestro director. Hay un reglamento que dice cuáles son las funciones del maestro director. Eso es el aspecto material de las instituciones educativas. Tiene un director. El cargo es un aspecto material del edificio. Pero unido no, concomitantemente al aspecto material, toda institución tiene un aspecto simbólico. La institución tiene una historia, concibe a la dirección de determinada manera, concibe el ejercicio de la enseñanza por parte de los maestros de aula de determinada manera y no de otra. Esa institución es particular. Sí, toda institución, una institución, cualquier institución. ¿La escuela pública o la escuela número tal? La escuela número tal. Aparte, la escuela uruguaya tiene investidura simbólica. Estamos hablando de una en concreto. Cuando hablas del aspecto material, del aspecto simbólico, podés hablar a nivel de la escuela 11 en particular o a nivel del sistema educativo. Las dos cosas, en tanto instituciones, tienen sus aspectos materiales y sus aspectos simbólicos. Por ejemplo, todos somos docentes, pero simbólicamente para la sociedad uruguaya es distinto un maestro docente y un profesor. Están cargados de significados diferentes. A su vez, cada institución en particular tiene un aspecto simbólico. El director de escuela es la jerarquía, ¿sí? Pero esta escuela, la escuela 2, entiende la dirección como el factor ordenador de apoyo y sostén. Y la escuela 7, por su historia, por su presente, entiende que el director, si no estuviera mejor. Y es una figura presidente. Y viene el padre y en lugar de hablar contigo, director, va y le dice a la secretaria. Con la autoridad. Esos son los aspectos simbólicos. Perdona. No, esto puede tener un paralelismo para entenderlo como aspectos objetivos institucionales. No, yo preferiría hablar de aspectos materiales. Yo preferiría hablar de aspectos materiales y simbólicos. Hablando en el terreno institucional, más que aspectos subjetivos, estamos hablando de los significados y los sentidos que circulan. Tal vez esta maestra tenga una especial forma de ser, de vincularse, de entablar vínculos o afectos. Pero lo que tiene en común con esta otra, en esta institución en particular, es que ven la enseñanza de determinada manera, que ven a los alumnos de determinada manera, que comparten tal valoración sobre el sistema efectivo, sobre el sistema directivo. Es algo diferente. Capaz que lo estoy confundiendo porque leí algo de la política de sostenibilidad. No, pues eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es TEDxCO, está en la bibliografía. Eso es TEDxCO. La política de subjetividad de la que habla TEDxCO, que ahora lo vamos a ver, es interesantísimo. Yo les traje la bibliografía allí. Cuando TEDxCO dice que el mayor desafío que tiene la educación actual es poder ayudar al otro a construir proyectos. Porque esos proyectos suponen la proyección del sujeto en el futuro, permiten permiten la recuperación de la dimensión futura, que en términos posmodernos es todo problema, con el perpetuo presente, y suponen una proyección subjetiva del hombre en el mundo. Acá hablamos, cuando hablan de instituciones, los aspectos materiales y los aspectos simbólicos. ¿Dónde están? Los aspectos simbólicos, no logro bajarlo a lo material o intelectual, pero no me quedé con lo de lo simbólico. Una institución no es solo lo que puedo ver o tocar.
es un conjunto de significados. ¿Cómo lo planteas y suponte si te ponen suponte que te ponen una cultura balcanizada? Entonces tú dices, bueno, esta institución, con su plantel docente, con sus recursos o con sus aspectos materiales, pero en el terreno simbólico no tiene constituida la idea de equipo escolar. Tiene constituida otras ideas. Lo simbólico va a ser el centro de tu trabajo. Pero se ponen supuestos a asevera. Lo simbólico va a ser el centro de los trabajos, porque ustedes van a intervenir, no en un cargo más de maestro, no en cambiarle la directora. Van a trabajar muy especialmente sobre lo simbólico. Bueno, pero entonces, a ver, es simbólico entonces en el planteo de el 50% de los maestros tienen una larga trayectoria y experiencia y el otro 50% no tienen experiencia. Eso es simbólico. No, son materiales. Los simbólicos es que no se juntan. Es lo que se lee entre líneas. En la de texto no se habla con la de pusieron en el escrito de Lippes. No se juntan, tienen una cultura balcanizada. Lo simbólico es que no priorizan el trabajo colaborativo. Lo simbólico es que no se conforman como iguales y que eso es para ellos parte de su funcionamiento cotidiano. Eso es simbólico. Suponte que Por eso dije que fue es lo balcanizado. Capaz que aparece no hay ninguna que te diga específicamente eso. Te dice, por ejemplo, tenés 80% de los docentes que se resisten a las tecnologías y el otro 20% que sí. El 20 y el 80 son más No dice que porque no tengan relación entre ellos, es más. No, pero pero eso se resisten a la tecnología. La resistencia simbólica es simbólica. La resistencia, la categoría resistencia. No la admito, no la acepto, no la incorporo. ¿Por qué? Una cantidad de factores que habrá que discutir. Si no te lo dan, menos los inventarás. Pero eso es simbólico. Suponte, esta escuela tiene un índice de repetición en primer año del 30%. Esta escuela tiene un índice de repetición del 30%. Los padres no se acercan. Lo simbólico, si no está, lo tengo que construir. ¿Qué es lo que construyo simbólicamente? Si me dan esa cosa, agarro lápiz y empiezo a hacer mi tema. Construcción, valor del aprendizaje, importancia de los procesos, complementariamente de los resultados. Estoy construyendo un andamiaje simbólico. ¿Quedó claro esto? Sí, adelante. Simbólica, totalmente. Totalmente simbólica. O la escuela de fulano. O aquella escuela está estallada. O esta escuela tendría que sacarse a todo el mundo y repartirlos en distintas escuelas. O esta escuela funciona espectacularmente, aunque no sea ni la de fulano, ni la de sultano, ni la de Brasil. En general, ese tipo de apreciación se refiere a los dos. Yo veo que también de identidad como que hay de dos lados, lo que me ven de afuera y lo que me ven de adentro. Porque hay identidad de cada... Es que la construcción simbólica es una construcción, en primer lugar, histórica. Es fruto de una historia. El famoso dicho, la escuela de fulano, es una construcción simbólica histórica. Y guarda con sustituir a fulano, no te lo sacás de encima por años.
por año. 10 años sigue siendo la escuela de fulano. Y el fulano murió y sigue siendo la escuela de fulano. Y se siguen denominando así algunas escuelas montevideanas. La 209. Bueno, fue como ocupado. Una señora que conozco fue Inspectora. Sí, queda con marcas. Es histórico lo simbólico. Lo construyen todos, los de adentro y los de afuera. No es un patrimonio de los docentes. Lo construyen, según como se habla ahora, todos los actores. La comunidad tiene un fuerte peso en la construcción de lo simbólico y en producir marcas en una institución. Y a veces, Sole, el trabajo, cuando me dicen que hay que revertir la participación de la comunidad, que tiene con una actitud demandante, es lo simbólico lo que tengo que cambiar el valor simbólico que esta institución tiene en la comunidad como objetivo de largo aliento. Reposicionar, crear un modelo de escuela en marcha, eso es simbólico. No hay una cosa que yo toque que sea la escuela en marcha. No hay una cosa que yo toque que sea la promoción de aprendizaje. No hay una cosa que yo toque que sea el colegiado. No existe eso como material. Ustedes van a hacer cambios en el orden simbólico. Sea para valorar el aprendizaje, para que se aprenda la lengua, para que se aprenda la matemática, para que se funcione el equipo. Eso es en lo que intervenimos. Pero no es lo que van a escribir. Primero lo van a escribir para obtener buen resultado, pero después lo van a hacer. ¿Claro? Porque si no hacen eso, no hay dirección, no hay ejercicio de la dirección. Hay un administrador, pero no hay un director. Bien, les decía, lo material y lo simbólico. Una institución tiene siempre esas dos dimensiones. ¿Queda claro eso? Faceta material, faceta simbólica. Y ahora viene la otra discriminación. Lo instituido y lo instituyente, que es del orden simbólico. Una institución es lo que está instituido. Determinados roles, determinadas funciones, determinado horario de ingreso, determinado horario de salida, determinado tipo de carga en las disciplinas programáticas, determinado tipo de cronograma para realizar actividades conjuntas o flexibilizaciones de formatos grupales. Anoten flexibilizaciones de formatos grupales, por favor, y no pongan más quiebre de grupo, que no existe, los grupos no se quiebran. Eso es un disparate. Flexibilización de los formatos grupales. Flexibilización de los formatos grupales. Saquen de vuestras bocas, no para el escrito, sino para la vida, el quiebre de grupos. El quiebre, sí, porque dicen muchas cosas. Los grupos no se quiebran, y los formatos tampoco. Se pueden modificar organizacionalmente. Pero esto es importante porque ustedes van a estar transmitiendo eso a otros. Entonces, es interesante tener el concepto. Bien, todo eso está instituido. Lo que es. No estoy hablando de lo que es materialmente. Puede ser material, sustancialmente simbólico. Pero, si nos moviéramos solo en lo instituido, dicen algunos autores, como Stein, que la realidad no cambiaría, sería inmutable. Por eso, en las dinámicas de las instituciones se estudian las fuerzas instituyentes. ¿Qué es lo instituyente? Como hace calor y es tarde y va a salir además acá grabada una cosa fantosa, es como la contra, es la oposición. Las fuerzas que procuran que algo deje de ser como es para que sea de otra manera. Es la otra manera. Las fuerzas instituyentes son las fuerzas del cambio, para los que les gusta Zula. Parte.
El horario también. No, hábitos. Ah, lo llevas a Bourdieu. No sé si en las instituciones hablamos de algo. Hablamos de algo en los sujetos. El hábito es en los sujetos, ¿verdad? Todas las predisposiciones y entramados que yo construí a lo largo de mi comunicación con él. No haría una transferencia de término hábito a las instituciones. Aunque tú siempre recuerdas que la diferencia en los concursos está en la originalidad. Planteada por vos la idea, yo me animaría a decir que en un escrito de estas características se puede poner que uno podría parafrasear a Bourdieu y decir que lo instituido es a la institución como el hábito de Bourdieu es a la persona. ¿Verdad? Pero eso es para... Pero puedes hacerlo perfectamente. Habitus con H es una expresión, IU es una expresión de Bourdieu, y la compañera preguntaba si la idea de hábitus, como la cosa digitalizada y demás, puede llevarse al terreno institucional. Bueno, lo instituyente son las fuerzas de negación, las fuerzas de oposición, las fuerzas que procuran que algo nuevo se institucionalice. No les interesa andar con lo instituyente para arriba y para abajo por lo instituyente mismo. Las fuerzas instituyentes son fuerzas que quieren modificar la trama institucional. Bueno, ahora vamos a ver cuál es el propósito de primaria para estudiar. Pueden ser internas o externas. Esto tiene que ver, sí, claro. Está pensando en el sistema educativo. Esto tiene que ver con cómo definen la institución. Y saben que la definición que sigue estando más a mano es la de Frigerio, Poggi, Tiramonte y Aguerrondo, en un clásico de los clásicos, que lleven lo debajo del brazo. Hay dos clásicos que deben llevar debajo del brazo, digo yo de atrevida. Uno es el primer libro de Blecher, el primero. Gestionar y hacer que las cosas sucedan. Y él también. Ave María. Amén. Y el segundo es el de estas mujeres, el de Tiramonti, entre otros, que sigue siendo un clásico de las instituciones educativas carencias. Uno de los dos, Eso te iba a decir, no está en la bibliografía. No, La bibliografía sugerida. y el otro de Blecher lo pusieron, ¿no? No, el de Blecher sí, en el inicial está. En la bibliografía inicial está. Sí, pero parece que no está. Porque a veces, ¿sabes qué pasa? La bibliografía a veces es la manifestación omnipotente de mi ser. No, están las bases. La bibliografía es libre, ¿verdad? Hay un tribunal que le sugiere una bibliografía. No tienen obligación de tomarla en su totalidad. No, es imposible tomar. no lean todo eso, muchachos. Pero antes de leer el segundo de Blechman, lean el primero. Léalo a Sorboni. ¿Cómo lo va a leer? ¿Y puede llegar a Guerrondo? No, a Blecher me lo pensaba ya, pero no está en la bibliografía. No tiene prescripción. El escrito es un escrito de base libre. Puede llevar Reina Reyes, para que el futuro educamos y algunas se lo ocurre. Puede llevar la educación, la enseñanza en el medio rural de Agustín Ferreiro. Yo lo llevaría. Yo lo llevaría. No lo despreciaría. Ni en didáctica, que le da muchas vueltas a planteos actuales y que muchos parecen réplicas pálidas de lo que dijo Ferreiro,
tiene en relación con el rol docente, tiene en relación con la comunidad educativa, se las trae. Ferreiro se las trae, es uno de los clásicos, ¿no? Por supuesto, es uno de los clásicos. Bueno, pero sigamos con esto. ¿Cómo definen estas mujeres, Frigerio, Poggi, Tiramonte y Aguerrondo, a la institución? Como constructos, procesos dinámicos en permanente reestructuración. O sea, la institución no es lo instituido, es una dinámica entre lo instituido y lo instituyente. Sheberstein da cuenta de la dinámica entre lo instituido y lo instituyente, ahora lo van a ver en la bibliografía, fundando las razones del cambio institucional. Dice este autor que considerar exclusivamente lo instituido, esto es fundamental para un plan de intervención. Por eso tiene tanta importancia estas ideas. Lo establecido, que oficia como sustento del orden existente, sin otro análisis, llevaría a considerar la sociedad como un cambio. Para comprender la dinámica del cambio social, es necesario incorporar al discurso otro aspecto, el instituyente, caracterizado como negación, resistencia o protesta ante lo instituido. Esto es exactamente la razón de ser de un plan de intervención. Y enmarcarse en un proceso instituyente de nuevas cosas. El cambio social, dice este autor, Sheberstein, resulta de la dialéctica que se establece entre lo instituido y lo instituyente. La fuerza instituyente que triunfa se instituye y en ese mismo momento, por el simple efecto de su afirmación y consolidación, se transforma en instituido y convoca a un instituyente. Esta es una de las visiones que podría plantearse un rector como director. Se va a trabajar en un proceso de cambio sabiendo que una vez que se logre el mismo, deberá surgir otro proceso de cambio. Y esto está asociado, una pequeña distinción, con las culturas escolares. Hay una cultura, una de las clasificaciones de cultura, en que llama cultura paseante, y es un problema. Cultura paseante, ahora te digo el autor, ya te digo el autor. Es el de la cultura hiperkinética, la cultura hiperkinética es la escuela que lo traigo la próxima vez. Sí, pero la cultura hiperkinética es la que la escuela que desarrolla un proyecto detrás de otro y más de uno y nunca evalúa nada y nunca se sabe en qué proyecto está y es una escuela pobre en resultados. Y la escuela paseante es la escuela que ha logrado un importante nivel de logro. Hay muchas escuelas que guardan las escuelas paseantes. Son lo más difícil de trabajar que hay. Las líneas de política educativa justamente es lo que dice, que hay que investigar por qué hay escuelas que a pesar de un nivel socioeconómico de vulnerabilidad son escuelas exitosas. Sí. Como mal. Sí. En escuelas del mismo contexto. No, pero que hay escuelas que sistemáticamente son escuelas exitosas. No es que esta vez sí, otra vez no. Sistemáticamente se reitera. Sí, lo decía Germán Rama. El cambio de investigación de Germán Rama. Germán Rama hablaba no de las instituciones de la familia, los perdedores, los mutantes. Los mutantes eran aquellos que procediendo de padres con tramos académicos insuficientes, sus hijos tenían una educación positiva y está muy vinculado a cómo la madre simboliza la importancia del niño. Y la otra investigación que hay es la investigación de Tenzi Faujano, que dice que la que habla de la relación afectiva, que las relaciones cara a cara con el maestro son insustituibles. Eso es interesantísima esa investigación. La escuela y la desigualdad. Una investigación realizada en América Latina. Muy interesante. Bueno,
les decía, la escuela paseante no es exactamente eso. La escuela paseante es la que obtuvo un buen nivel y no se mueve de allí. Y no hace ningún cambio más. Y es comprensible, porque el temor institucional es a la pérdida. Si me mantengo en lo que estoy, mantengo los buenos resultados y los buenos procesos. Esa escuela paseante es un desvelo. Yo tuve una. Un desvelo. Cuando en la inspección, yo le presento a los directores, a veces, a comienzo de año, tu escuela la veo como una escuela paseante, tu escuela la veo como una escuela impertinente. Y tenía una paseante que dije, bueno, yo que confundí para en este ambiente laico, mirá, invocando. Y sin embargo, no. Fantástico, fantástico. Y era, para mí sigue siendo hasta el día de hoy la mejor escuela especial de Montevideo. No voy a decir cuál. En esta dinámica instituido-instituyente aparece la idea de actor que tiene que ver con papel, con escenarios, todo este vocabulario nuevo que emerge. Y nuevamente, para ir actor, vamos aquí a las madres, Frigerio, Pollito, ¿no? Y tal vinieron ellas, no vemos el concepto de actor incluye la idea de que cada uno de nosotros, como miembro de una institución, tiene un potencial de transformación, como también de conservación, afianzamiento o cristalización de lo ya establecido. El actor es un partícipe de la vida institucional, pero hay un valor que se le otorga a los nuevos planteos, que el actor tiene en sí la posibilidad de transformaciones continuas. Y cuidado con este juego que en el escrito ustedes no se va a ver tanto, pero en la práctica sí. Una institución no empieza cuando llega el director, como no empieza cuando llega un director. Un sistema educativo no empieza cuando llega un nuevo concepto. Son resultados y procesos históricos que tendrán muchos aspectos a transformar, pero la mayor partida es saber qué es lo que tiene que continuar. Porque cuando la autoridad, sea el director o la autoridad del sistema educativo, considera que es fundador, tiene una actitud fundacional y destierra todo lo existente, genera cosas como el caos, el malestar, la desestructuración de servicios, la pérdida del norte de sus autoridades. Eso no es, a veces, esas caotizaciones y desarticulaciones de los sistemas educativos están vinculados al afán fundacional, de la pérdida del equilibrio entre lo que necesariamente debe tener una continuidad y lo que necesariamente debe ser nuevo. Vieron que el término equilibrio en didáctica está apareciendo también mucho el término equilibrio. Es un término que tómenlo con precaución, pongan el fluor al término equilibrio, porque es un término correcto. Bueno, y para culminar esto, a ver qué tengo acá. Acá está la frase de Sebastián. Y acá está, como a mí esta me gusta, la puse. Sí, por la misma, porque me encanta. Es Garay. Las instituciones como campo de acción de los sujetos individuales, que son los actores. Esta idea de sujeto individual es la idea de actor. Las instituciones como cambio de acción de los sujetos individuales, los grupos o los colectivos, son sombreados laberintos. Productos y productoras de procesos inscriptas en la historia social y en la historización singular. Esta frase es fantástica. Campo de acción de sujetos, grupos o colectivos. Es la idea del territorio.
Los actores y su territorio. Son sombreados laberintos. En las instituciones no hay solo líneas rectas, no hay solo cosas raras. Hay órdenes simbólicos. Y a su vez son fruto de la historia social, o sea, la escuela pública es fruto de la historia del Uruguay, pero de la historia de los sistemas educativos del siglo XIX y del avance de las ideas. Y además de ser fruto de la historia social, tienen una historia en particular. Me gustaba esa cita para que ustedes la tuvieran a mano como una herramienta. Bueno, y como me gustan las tensiones entre lo instituido y lo instituyente, cuando la institución es vista solo como lo instituido, el sujeto tiene un lugar pasivo y la visión hacia lo social está focalizada exclusivamente en los resultados. Cuando la institución se ve como una construcción, como un constructo, el sujeto se transforma en un actor, en el sentido de ese actor que tiene intervención y protagonismo, y hacia la sociedad se focaliza en el proceso. Esto de proceso y resultado, recuerden siempre que en un plan de intervención hay que apuntar hacia el equilibrio entre el proceso y el resultado, porque queremos ver resultados, pero nos interesa el proceso. Si el chico no lee en quinto año, muchachas, independientemente de lo que diga mi área, pasa algo. Y a la sociedad le importa que el niño de quinto año lea y escriba. Y a nosotros también. Y al niño también. Porque si no puede correr el riesgo de que la idea de reproducción del paserón se transforme en la interna. Reproduzco la desigualdad social sin que yo me mueva. Mamá, no lee. No, pero el equilibrio entre el proceso y el resultado, yo te diría... Voy a pensar ahora qué hacer cuando no tenés la respuesta. Un plan de acción. Así, Estamos en el año para discutir los temas de la práctica. Así un plan de acción. Sole de corazón, Soledad mía, vos hablás del equilibrio entre proceso y resultado. Sacame eso la grabación. También es resultados medios, ¿no? Resultados medios. Durante el proceso captarse determinados. Ah, sí. Es un plan de intervención, lo vamos a ver. Bueno, ahí tienen la bibliografía. Y voy a terminar el día de hoy con una selección que hice para ustedes. No me va a dar el tiempo, estamos todos muy cansados, yo también. Me quedé corta, che. ¿Cuáles son las fuerzas instituyentes que propone el sistema educativo a la que tu directora vas a tener que atender, al igual que Soledad? Yo seleccioné 3 de orientaciones de política educativa. Instituir la idea de una institución que aprende, la seleccioné de política educativa, la política educativa, miré cuáles eran y dije, bueno, fuerzas instituyentes que nos estén planteando como mandato instituir una institución que aprende, instituir cambios en el tiempo pedagógico e introducción y consolidación del uso de nuevas tecnologías, que además de querer instituirlo se los pone como tema. Sí. Cambios en el tiempo pedagógico. Aparte de lo que es tiempo completo, aparte de lo que es en horario, remiten claramente a el tiempo de aprendizaje de cada alumno. Específicamente lo mismo. El tiempo subjetivo, el respeto es una percepción cuasi didáctica. Pero ahora vamos a ver cómo lo dicen ellos, porque tampoco pueden decir que da lo mismo cualquier cosa en cualquier momento. Bien.
Bueno, miren, gente. Lo que queda... Esperá, que no puede, estoy tratando. Gente, lo que queda es un poco extenso y es tedioso. Tedioso cuando uno lo escucha por primera vez en una tarde de calor. Así que, sí, yo les voy a plantear, porque no solo tomé, que quiere decir instituir una institución que aprende, sino que tomé la idea de las culturas institucionales dentro de eso, y dos grandes clasificaciones. Una, la clásica, que nadie te prohíbe nombrarla, que es muy simpática, que puede ser mencionada como al pasar incluso, que es la de Tiramonti, de cultura de familia, de papeles y cultura en marcha, que van a ver los tres modelos de dirección. Y otra, la de Kergray, de la cultura, Kergray lo tomé porque lo tomaron en el trabajo del IPES, la cultura balcanizada y la cultura de colaboración. Tomé el concepto de cultura educativa, de cultura institucional, en las tecnologías, las TIC y las TAC, y las TEC. Y luego empecé con la supervisión en la mira, las líneas de supervisión. Yo les diría que luego de esta ardua tarde podemos hoy terminar con estas tres fuerzas instituyentes que incluso ustedes pueden leer en el material de orientaciones de política educativa, ver, focalizar, revisar lo anterior y continuar el lunes próximo, si es posible, sobre esto. Tenemos un salón más... No, eso no vemos de acá, no. Yo le decía a Fabián, vamos para abajo y tenemos un salón más grande y más ventilado. Ahí está. Y lo que les pido, les propongo, ustedes saben cómo que les dé la real gana, ordénense en una hojita cuáles son los conceptos estructurantes que van a llevar en el bolsillo. Y debajo del concepto, ¿qué autor? Son 3 hojitas, porque muchos de ellos son para todos. Yo le diría que uno, si lo estructura por recuadritos, le queda una para el tema específico. 2 son comunes, porque en todos ustedes van a tener que hablar de institución, van a tener que hablar de educación, van a tener que hablar de dolor, van a tener que hablar de la finalidad educativa de pauta, van a tener que hablar de los aspectos materiales y simbólicos de la institución, van a tener que hablar de fuerzas instituyentes e instituidas, en todos, no en uno, en todos. Porque lo que tiene de bueno esto es que si uno prepara un material, tiene el cuerpo de, ¿cuántos ejes son? 4, 5 ejes. El resto es el complemento. Sí, para hablar de tecnología voy a tener que leer Atro. Voy a tener que leer derecho Atro, obvio. Para hablar de inclusión voy a tener que leer la circular de inclusión y algún librito o algún concepto. Para hablar de supervisión voy a tener que leer supervisión. Pero supervisión, el primero, está en todos. En todos, no falta ninguno. Lo único que, si me sale algo del marco del 1, voy a tener que hablar más de la supervisión, voy a tener que hablar de sus técnicas, y yo para eso les sugiero estar en al final no vino que iba a ver si podía revisarse. Si no se puede revisarse un solo, eso no tengo para quitarlo, para evitarlo, para nada. Estaban más chicos también. No, el estaba más chico era la parte de la acá tiene todas las técnicas. Artículos sobre educación, el que lo tiene, voy a ver si lo tiene, como es Medero.
instituciones, supervisión y política educativa, de autoría. Tiene un artículo de política educativa, está medio complejo. Ese política educativa yo se lo había mandado a Teti Pausani por correo para que le diera el visto bueno en el año 2010, el visto bueno. Le digo, está supervisado. Y el papel de la investigación educativa está supervisado porque es un trabajo en el IPES de Se llama artículos sobre educación, instituciones, supervisión y política educativa. En lo que refiere a supervisión, está. Si yo lo leí,